Hola, este es un video informativo sobre la corrupción. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe aún más. Por Lord Acton. La corrupción es el favorecimiento ilegítimo e ilegal que tienen las autoridades o políticos. El favorecimiento a las causas u organizaciones a las que están integrados, ya sea por beneficio personal o por beneficio de todo el grupo, gracias a las conexiones y cargos que desempeñan. La corrupción en el mundo. La escala de corrupción en todo el mundo es preocupante, ya que el 68% de la población mundial cree que hay cierta corrupción en su país. Esto quiere decir que ningún país en el mundo se salva. De acuerdo a las siguientes gráficas y imágenes que vamos a presentar ahora, se podrá ver cuáles son los países más y menos corruptos del mundo. Como se ve en este mapa, los países más corruptos del mundo son Somalia, Corea del Norte, Afganistán, Sudán, Sudán del Sur, Libia, Irak, Uzbekistán y Turkmenistán. Los menos corruptos son Dinamarca, Finlandia, Suecia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Noruega, Suiza y Canadá. La corrupción en México. México ocupa el lugar 95 en 368 países del índice de percepción de corrupción a nivel mundial y el 11 entre los 22 países de América Latina, según el estudio publicado este miércoles por Transparencia Internacional. El 75.6% de la población de más de 18 años en nuestro país considera que la corrupción en el sector gobierno federal es muy frecuente y frecuente. Según el estudio y la imagen, los estados más corruptos son Baja California del Sur, Durango, Michoacán y Guadalajara, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y el Distrito Federal, también junto con Quintana Roo. El país durante los últimos años se ha mantenido en un nivel estable de corrupción según mundialmente, entre 34 y 35. Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí. Del 1 al 10, ¿qué tan corrupto consideras a tu país? 10. Para ti, ¿qué es la corrupción? El abuso del poder. ¿Cómo afecta la corrupción en tu vida económica? Afecta de manera significativa, porque al ser un país corrupto hay mucha más delincuencia y hay más pobreza. ¿Consideras que la corrupción se da no solo a un nivel gubernamental, sino que también a otros niveles no políticos? Claro, cualquier abuso del poder genera una corrupción con un fin de enriquecimiento, de ganar algo a cambio. ¿Alguna vez has considerado alguno de tus actos como corrupto? Sí. ¿Por qué? Porque en ocasiones es muy complicado los trámites burocráticos, entonces los tienes que agilizar y para ahorrar tiempo necesitas entrar en el juego de la corrupción. ¿Haces algo para solucionar el problema de la corrupción o solo te quejas de él? Trato, la mayor parte de las veces, de no entrar en el juego de la corrupción. Gracias. De nada. Hola, ¿te puedo hacer unas preguntas? Sí, claro. Del 1 al 10, ¿qué tan corrupto consideras a tu país? 9. Para ti, ¿qué es la corrupción? La corrupción es una manifestación de las debilidades institucionales, bajos estándares morales, incentivo sesgado y la falta de la aplicación de la ley.
¿Cómo afecta la corrupción en tu vida económica? De diversas maneras. El no estar en un estado de derecho en nuestro país no nos permite que las cosas fluyan como deben de ser. ¿Consideras que la corrupción se da no solo a nivel gubernamental, sino que también a otros niveles no políticos? Sí, claro, a todos los niveles se da desde las instituciones privadas como las gubernamentales. ¿Alguna vez has considerado alguno de tus actos como corrupto? Sí, claro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados desafortunadamente en países como el nuestro y muchos otros más a que las cosas se tienen que hacer de cierta manera para que sean más rápidas y menos dolorosas en ocasiones. ¿Haces algo para tratar de solucionar este problema o solo te quejas de él? Desafortunadamente es una situación arraigada de muchísimos años atrás. Aunque evitemos nosotros hacer algo, es muy difícil. Yo creo que hay cosas que hacer desde donde emana la corrupción, como es el gobierno, en donde deberían de estar vigilados continuamente, tal vez a través de cámaras, todos los actos del gobierno. Gracias. Por nada. El problema de la corrupción es un hecho grave, el cual necesita seguimiento. A nivel mundial se han tomado los ICAC, que son la Comisión Independiente contra la Corrupción. Ahora, estas son las soluciones que proponen los ICAC de cada país. Prevenir activamente la corrupción a través del asesoramiento y asistencia. Educar a la comunidad y al sector público sobre la corrupción y sus efectos. Los pactos por la transparencia, el seguimiento a la inversión pública, vigías de la democracia y comités de seguimiento. Por otro lado, México combate la corrupción con una serie de leyes llamada la legislación anticorrupción. Las leyes que fundamentan esta es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servicios Públicos, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, Ley de Planeación, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, Código Civil Federal, Código Federal de Procedimientos Civiles, Ley de Amparo, Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley de Contencioso Administrativo, Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El problema de la corrupción. Yo considero que lo que realmente es un problema es que la gente no está informada sobre qué es la corrupción y qué efectos tiene, porque si supieran realmente lo que es y lo que implica, así no cometerían actos de corrupción o harían que las demás personas no cometieran actos de corrupción. Y es impresionante que países tan pobres y en tan mal estado tengan los más altos índices de corrupción, y a lo mejor ese es el problema de eso del mundo, porque es impresionante que los de menor índice de corrupción sean los que son más prósperos, tanto en educación como económicamente y todo lo demás, y con los más altos índices de corrupción son los peores. Así que la corrupción es, a mi parecer, uno de los más grandes problemas mundialmente.